Y hablando de altura, y hablando de altura moral, digo, y también de todo un derrotero extraordinario de virtudes, de valores, y ese tipo de cosas que a veces, qué sé yo, pasan a un segundo plano en la cotidianeidad nuestra, porque estamos en cualquier cosa menos en lo esencial, lamentablemente. En ese aspecto, quiero presentarles a nuestro siguiente invitado, que tiene toda esa potencialidad todavía, y al hablar con él, al estar con él, al sentirlo cerca, uno sabe y de su formación, de sus valores, de todo ese bagaje de cosas lindas que también existen en seres humanos, también bellos en ese aspecto humano. Porque esta vida es tan efímera, no nos damos cuenta, nosotros somos pasajeros acá, nadie es dueño de nada, así como vinimos, nos vamos, sin nada. ¿Y qué hay que cultivar? La amistad, la solidaridad, el buen trato. Si hay diferencias por X razones políticas o lo que sea, bueno, hay que dirimir, pero con altura, con respeto, con elegancia, con qué sé yo, porque al fin de cuentas somos todos iguales. Doctor Jorge Querey, buen día. Muy buen día, Bruno. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Un gusto. Cada vez que nos encontramos fuera de cámara hablamos de tantas cosas que a veces no podemos transmitir después de estando... No, pero vamos a tratar de transmitir. Bueno, el senador Jorge Querey es médico, ¿verdad? Él está en el área de terapia intensiva, especialista en neumotisiología. ¿Dije bien? Así es. Especialización en cuidados intensivos cardiovasculares. Tiene un montón de experiencia médica, seguridad social también, asesor en seguridad social, atención primaria de salud. Coordinó proyectos de cooperación o coordina proyectos de cooperación con agencias internacionales, ONGs, etcétera, etcétera. Se recibió en el Colegio Nacional de la Capital. Che, qué interesante. Qué interesante. Doctor de Medicina, residencia en Neumología y Tisiología, Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción. Se formó acá. Estuvo en la Sociedad Paraguaya de Terapia Intensiva, especialidad en terapia intensiva, licenciado en Medicina, homologación otorgada por el Ministerio de Sanidad de España, maestría en Alta Gerencia Pública y Gobierno, Universidad Americana de Asunción, especialización en cuidados intensivos cardiovasculares, Universidad del Pacífico de Asunción. Bueno, y en el campo político es la figura seguramente del Frente Guazú, que es un gran partido, digamos, que tiene mucha gente, que arrastra mucha gente, es un tercer frente, digamos, importante, porque sacando a los tradicionales de lado, después ya viene este gran partido que hizo mucho también, estuvo en el gobierno con Fernando Lugo y se implementaron políticas muy interesantes ahí en ese tiempo, sobre todo las relacionadas a la salud, a la parte médica, y la gente se acuerda muy bien y quiere volver a eso en materia de salud, si es posible en un tiempo cercano, si es posible ahora, si ustedes logran también con Euclides Acevedo, porque acá el doctor Querey conforma la vicepresidencia de la presidencia de la chapa de Euclides Acevedo. ¿Dije bien o no? Dijiste bien. Bueno, o sea que la dupla de ustedes es, digamos, Acevedo Querey, Querey Acevedo. ¿Y cómo estamos hoy, doctor, digamos, desde esa perspectiva del Frente Guazú, con lo del Lugo en Buenos Aires? ¿Cómo está el Frente Guazú?
el ambiente político es complejo. Complejo, o sea, tenemos claro, que admitir por que supuesto. Y estamos viviendo tiempos difíciles, tanto en lo nacional como en lo internacional. O sea, no, vos ves hoy con tensiones en Europa de repente, que vos decís, increíble que un país del primer mundo pase este tipo de tensiones, ¿verdad? O sea, es decir, están pasando ellos, por ejemplo, problemas con el frío hoy y con la provisión de energía. O sea, en Europa y en Estados Unidos. Una cosa que uno diría, bueno, países del primer mundo, uno piensa que estaría afectados. superado. E incluso en algunos de ellos con surgimiento de bolsones de pobreza que no estaban hace algún tiempo, ¿verdad? Y aquí en Paraguay, vamos a decir, mezclado con los viejos problemas, con los viejos inconvenientes que tenemos, ¿verdad? Sin olvidar lo de la COVID que resurge también. Así es. De hecho, estamos sometidos a una cuestión que nos pone muchos factores en contra. Yo suelo hacer una reflexión. Realmente, Mario Abdo Benítez también, en realidad, tuvo una serie de circunstancias que uno dice luego... El monotema, Mario Abdo Benítez. Sí, ¿verdad? O sea, híjole, qué sequía, qué pandemia, híjole, bueno, una serie de circunstancias, y yo creo que la política nacional o los políticos no se tuvo la capacidad de estar a la altura de las demandas y de los desafíos. Las circunstancias. Y llamativamente, con una cuestión que siente poco. Yo no sé si vos percibís eso, me gustaría escuchar tu opinión también. Yo creo que la ciudadanía no percibe tanto la corrupción como es. Recién dábamos a conocer que el informe de derechos humanos destaca como tema del año el ascenso del crimen organizado, y ahí entra la corrupción, entra lavado de activos, toda la historia. Es el tema de este año, el crecimiento. Está infestado esto en todos los ámbitos, en todas las historias. ¿Y cómo salir sacarnos de encima todo esto? Claro. Esa es la gran pregunta también. Pero lo más llamativo, y eso ya estoy en condiciones de decirlo, porque en medicina yo suscribo o adscribo, se puede usar creo que los dos términos, sí, ¿verdad?, a algo que se llama medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es una tendencia dentro de las ciencias médicas donde básicamente se funda sobre la evidencia científica todas las conductas que son recomendadas, ¿verdad? Entonces tengo un conocimiento bastante cercano, y cuando vos me decís, por ejemplo, el tema de la corrupción o las organizaciones criminales, vos fíjate que desde el 2020 ahora voy a citar las 42 toneladas que cayeron en los 3 puertos de cocaína que cayeron en Europa, y estás hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares. O sea, es decir, esperamos un poquito, estamos hablando de dimensiones increíbles, ¿verdad? Y nosotros somos el canal logístico de eso. Como contrapartida, ese conocimiento nos permite ver cómo corregirlo. Y es posible. ¿Cuál es el inconveniente? En primer lugar, generar un consenso a nivel nacional que te dé el soporte, porque vas a tener ataques de esos sectores, sea de sus, vamos a decir, de sus operadores políticos, sea de sus sicarios, sea de la gente que incluso se beneficia y que está trabajando en las empresas legales, entre comillas, de una serie de redes que siempre se tejen alrededor de estas organizaciones criminales, ¿verdad? Entonces, se puede corregir. Es decir, mecanismos de barrera, ley de derribo de aviones. 2, que la Armada cumpla su función. Y hermano querido, no pasa nada ahí. No hay forma. 2. Pero dice que no se pueden derribar los aviones. Y esa es la discusión que se tuvo. Y fue increíble ese debate. Yo no entiendo mucho la actitud de los americanos en ese sentido. De los estadounidenses. De los estadounidenses. Porque vos y yo somos americanos. Ah, sí, es buena corrección. Agradezco la... No, a todos les digo yo. Entonces, en primer lugar, fíjate que ellos no le prohibieron a Uruguay, a Brasil, a Argentina y a Chile, que tienen ley de derribo de aviones con
posibilidad de derribarlo efectivamente. Y que lo hacen o lo harán seguramente. Lo hizo Brasil, lo hizo 2, 3 veces, Perú lo hizo 1, 2 veces. Pusieron un derribo, vamos a decir, un derribo, de ejemplo, un derribo que llevó a un accidente de, vamos a decir, una avioneta privada que estaba ahí, que qué sé yo. Pero el tema es, bueno, ¿por qué no respondió a todos? Porque hay un protocolo que se sigue para eso, ¿verdad? Y decía la encargada de la embajada norteamericana, decía cuando estuvimos reunidos, dice, no, pero es una cuestión de que puede morir de repente una persona inocente. Tenemos un sicariato por día en Paraguay. Estamos hablando de más de 300 o 350 personas que mueren asesinadas por orden. Claro. De estos delincuentes. Así es. Y por el otro lado, el tema de la corrupción. Perdón, yo eso le dije al nuevo fiscal general del Estado que tuvo, pero acá los delincuentes tienen mayores, mayor respaldo de la justicia que los ciudadanos comunes, normales. ¿Cómo puede ser eso? Porque son más protegidos por la justicia que el resto de la ciudadanía. Y el problema es que si no haces los deberes como corresponde, entonces el único camino que te queda es la violencia. Entonces, nosotros nos volvimos aplaudidores, es una palabra que no existe, acabo de inventarla. Sí, está bien. Aplaudidores de la justicia por mano propia. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Y por qué tenemos que recurrir de repente? Porque yo entiendo perfectamente, si algo le hacen a mi hijo y hermano querido, salir a protegerlo. Voy a hacer a protegerlo. Claro. Cualquiera sea el precio que tenga que pagar. Por supuesto. Entonces, ¿pero por qué ocurre eso? Ocurre porque todas nuestras instituciones están inficionadas. Esa es la palabra que quería poner, inficionada, que podía... Inficionada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inficionada. Si yo te digo la Armada Paraguaya, orgullo de nuestras Fuerzas Armadas, y el paraguayo es orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Se está hundiendo un buque. Yo te digo una cosa, ahí en la zona de Salto del Guairá, la parte final del río Paraná, allá arriba, tenés un cuartel de la Armada, un puerto clandestino. Un cuartel de la Armada, un puerto clandestino. Claro. Itaenramada, en el fondo de Itaenramada, en 3 noches, 120 camiones de gran porte en el fondo de la Armada alzando contrabando. Y nadie ve, nadie escucha, entonces, nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos podés decir, bueno, entonces vamos a entrar a corregir nosotros por nuestra cuenta. Y bueno, esas son situaciones de anarquía en la cual muy pocos países construyen algo en positivo. Se construye en positivo si fortaleces esas instituciones y corregir ahí internamente a los que no cumplen su papel. Bueno, sí, vamos a ir, porque yo quisiera que el doctor Querey nos dé un panorama también de estas últimas internas, la denuncia esa del fraude electoral que salió, que destapó Nakayama dentro del esquema liberal, y también la democracia paraguaya en 33 años, ¿de qué adolece? También quisiera que él nos responda, ¿de qué adolece? ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo en la democracia? Aparte de mover la lengua libremente, ¿verdad? Porque eso se consiguió desde el 89. Pero ¿por qué no se fortaleció la oposición, por ejemplo? Porque en estos 33 años la oposición como que siguió siendo secundona al partido tradicional de siempre, de gobierno de siempre, en la mayoría de los años, en 70 años, y no tomó el toro por las astas. Esa es una consulta interesante, un disparador para... ¿Qué pasó? Porque tenía toda la posibilidad de la oposición. Es más, yo después de Stroessner siempre me pregunté por qué no Laíno fue presidente, llegó a ser presidente, si él era
la contracara cantada que debió de estar ahí en el Palacio de López ya, ¿verdad? Porque era el líder contra Así es. el régimen de Stroessner. ¿Cómo eso no pasó? Yo soy un fanático de la saga del Padrino. Sí. Me gusta mucho. Qué bueno. Me gusta mucho. Si vos te fijas cómo una estructura delictiva como la mafia italiana y en ese caso ya la mafia trasladada a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando muere el padrino o cuando el padrino queda imposibilitado de seguir? Y se pelean. Se pelean por quién va a ser el padrino. Sí. Entonces, yo creo que en todos estos años lo que ocurrió es quién se pone al frente de la maquinita de producir dinero en el mismo esquema copiando siempre que estuvo funcionando. Es decir, no se planteó fracturar ese sistema y cambiarlo de una vez por todas, sino que apropiarnos. ¿Quién se apropia de la maquinita? Y la maquinita, cuando digo así genéricamente, del mecanismo, de cómo ganar dinero, de cómo ganar poder, de cómo tener una estancia en el Chaco, de cómo seguir las mismas reglas. Seguir las mismas reglas, ¿verdad? Es decir, cambiar de... Por eso que los contenidos son tan importantes. De bandería nomás, de colores. Así nomás. O de personas incluso, ¿verdad? Sabemos, sí. Entonces, al final del día, la política se comportó como una estructura de mafias. ¿Y qué es lo que la ciudadanía entonces espera de los padrinos? Y lo único que espera son dádivas. Es decir, vos sabés que si tenés un problema y te vas a recurrir con el padrino y te dice, no hay problema, deja, yo soluciono. Te bendice, te vas, se soluciona el problema, pero no te olvides que tenés una deuda conmigo. Sí, claro, y así sucesivamente. Bueno, o sea que... Y esta democracia paraguaya, según Jorge Querey, que es una persona pensante y respetada, ¿adolece de qué entonces? ¿Cómo se puede reorganizar esto? Porque no estamos bien, senador Querey, nosotros en línea genérica no estamos bien. Partiendo de la base, ¿cuál es la institución pública que funciona acá en Paraguay? ¿No se hicieron ustedes como políticos esa pregunta? ¿Cuál es la organización, la organización pública que funciona? El ente público que funciona acorde con lo que se espera por parte de la ciudadanía. Mira, yo creo que en todas las instituciones, y esto no es populismo lo que voy a expresar, en todas las instituciones hay técnicos y funcionarios con toda la buena intención y con toda la preparación para hacer las cosas diferentes. Pero el que ejerce la autoridad o el poder institucional condiciona cómo va a funcionar esa institución. Entonces, si vos te fijas, esos trabajos que nosotros hicimos de investigación, por ejemplo, en el área criminal, ¿verdad? ¿Cómo crees que llegaron a mis manos esos documentos? Fue porque la gente de algunas de esas instituciones decía, ¿sabes qué? Basta, esto nosotros tenemos aquí en mano y no se hace nada con esto. Senador, aquí tenés. Claro. ¿Entendés? O sea, la misma ciudadanía se moviliza. Exactamente. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Si vos, en el tema de salud, Lugo sacó un decreto. Salud gratuita desde hoy en todos los hospitales públicos. Hoy hay un gran déficit, pero... En aquel momento se llegó a cumplir, ¿verdad? Claro, pero convengamos algo. Hoy no se cobra en los hospitales. Hay poca oferta de servicios y de medicamentos, de descartables, de camas, etcétera. Pero convengamos algo. Ya no se pudo eliminar la salud gratuita como institución. Porque antes, cuando vos te ibas a un hospital público, es lo que espera la gente. Pagabas 5 a 10 mil la consulta, laboratorio 60 mil y si te tenía que hacerte una radiografía, 70 mil guaraníes. Eso se sacó. Ya no existe. Entonces,
Es decir, quedó institucionalizado. Es decir, que se avanzó en algo. En algo, ¿entendés? O sea, entonces yo creo de que hay cosas muy sensibles que pueden hacerse y que pueden corregir la situación. Hoy por hoy, te digo una cosa, no es fácil esconder dinero físico. Claro. Yo te voy a decir una cosa, si yo soy titular de una institución hoy y vos sos mi gerente o sos el director general de tal área, yo enseguida te voy a pillar si estás... Sí, metiendo la mano en la lata. Si estás metiendo la mano en la lata, te voy a pillar. Yo te voy a poner y te voy a exigir, porque es cargo de confianza. Todos los años vas a hacer rendición de cuentas. Declaración jurada ante Contraloría. Cosa que prácticamente muy pocos cumplen. Un pasito. Un pasito. Si yo veo que tenés un salario de 6 millones o 7 millones u 8 millones y te compras una Hilux del año, algo no está bien. Claro. Algo, hermano querido, no está bien. O sea, es decir, vamos mejorando. Y si hay algo que yo pude acumular en este tiempo de pasantía, vamos a decir, por la política, así, vamos a decir. ¿Cuántos años? Apoyando la política desde los años 80. O sea, es decir, apoyando diferentes cosas. Pero la senaduría... yo estuve con Fernando Lugo como jefe de gabinete de la Secretaría General allá en Palacio de Gobierno. Y a posteriori la senaduría en este periodo, ¿verdad? Entonces... Y fuiste parte de la comisión también, ¿verdad? Una comisión importante ahí en el Senado. Varias. Yo soy titular de la Comisión de Salud del Senado. Ahora, soy presidente de la Comisión de Salud del Senado. Y fui el presidente de las bicamerales de investigación, ¿verdad? Con respecto a lavado de dinero y delitos conexos, ¿verdad? Y ahí llegaron varias cuestiones así grosas, ¿verdad? Sí. Ahí, yo te digo una cosa. En ese informe y con los anexos, ahí... Para divertirse, el Ministerio Público tiene, si va a darle seguimiento a unas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que ocurre? Hoy en día, en realidad, si yo quiero descubrir tu flujo de dinero, de dónde viene y hacia dónde va, es fácil hacerlo. Es fácil. No es difícil hacerlo. No es difícil hacerlo. Ahora, primera cuestión, tiene que estar en algunas instituciones muy sensibles, tiene que estar gente con fuerza, firme, comprometida. Comprometida. Y lo segundo, tenés que romper ciertas corporaciones que existen. Ejemplo, Banco Central del Paraguay. Sí, es cierto, yo respeto el secreto bancario. Está bien, porque es un tema de privacidad y es un tema donde hay que tener cuidado en un país donde los índices de violencia son altos, etc. Hay que tener en cuenta, estoy de acuerdo. Pero no podés actuar en el secretismo absoluto y no responderle a nadie. Vos sabés que el Banco Central... Y con el caso de Itaipú, hablando del secretismo... O caso Itaipú. ¿Cuál es tu visión de eso? Vos fíjate que en el caso de Itaipú es una cuestión increíble. Porque el presidente de la República no puede perdonarle. Si yo te designé a vos como director de Itaipú, y vos le decís al Senado, te amparás, entre comillas, en la binacionalidad para no informarle al Senado o al Congreso de los detalles de algunas cosas. Yo te voy a decir una cuestión que nunca se respondió. Y si escucha el director de Itaipú, espero que responda. Yo tengo la firme sospecha este tema conflictivo que se tuvo de el actual director, ¿verdad? El actual. Conflictivo que se tuvo el tema de la indemnización a los etcétera, ¿verdad? Casi 1.000 millones. Que fue que es un tema muy conflictivo y complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica mucho dinero por un derecho bien establecido. El derecho está establecido. Ahora, lo otro, la viabilidad de cómo hacerlo, era una situación muy complicada. ¿Qué es lo que nunca se le preguntó? O mejor dicho, que nunca respondieron desde la Itaipú. A ver, ¿qué cosa? ¿Se pagó o no se pagó a las empresas contratistas ese dinero que debía haberse pagado como indemnización a los trabajadores? ¿Se pagó o no se pagó? Y me imagino que se habrá pagado, me imagino. Si se pagó,
se lo tragaron, entonces. Ah, sí. A las empresas que construyeron ya en aquel momento. Claro, las que por el lado paraguayo Sí, entraron sí, a sí, participar, sí, ¿verdad? entiendo. O sea, tiene que responder eso. Porque o si no queda en paraguayo, queda en el Moria Juñoraino. Sí. ¿Entendés? O sea, es decir, en la pelea, ¿tienen derecho? Tienen derecho. ¿Es factible pensar en 800, 900 millones de dólares? Hay que estudiar Pero muy bien porque eso... Tanta plata se dilapidó y se dilapida acá. Entonces, y termino con eso, redondeo nomás. Sí. A eso me refiero, donde hay que romper con esas corporaciones. ¿Y quién puede romper eso? El presidente de la República. Es decir, la lapicera es la que rompe estas cosas. ¿Y este presidente cómo es o cómo hizo su trabajo hasta ahora, según Jorge Querey? Hizo funcionar una estructura que yo creo que no es beneficioso para la gran mayoría del pueblo paraguayo. Y esa estructura es la que sostiene a esta política. ¿Por qué? Porque la estructura sirve, por un lado, para hacer política usando las instituciones y los beneficios que las instituciones debieran dar a todos, no solo a tus partidarios, etcétera. Pero por otro lado, por lo que decíamos hace rato, que las organizaciones criminales están operando muy fuertemente en nuestras instituciones. ¿Cómo va a quedar él para la historia, digamos, Abdo Benítez? Y dentro de la escala de, supongamos, de los presidentes desde el 89 hasta parte, ¿cómo queda él? ¿O cómo va a quedar él? Por lo menos desde mi concepto, eso que te dije, una persona que hizo funcionar al Estado a la manera de seguir la misma estructura de beneficios en el ámbito político, en el ámbito económico. Creo que eso ha hecho él. El Estado tiene que ser más fuerte, digamos, para conseguir resultados beneficiosos, para que sus instituciones sean creíbles y funcionen, y por ende la ciudadanía esté contenta, digamos, esté más feliz, digamos. Categóricamente tiene que ser más fuerte. Yo le escucho muchas veces al doctor Orué, de Subsecretaría de Estado de Tributación. Sí, le conozco. Y en general se maneja como si fuera una gestión exitosa, ¿sí? Sí. La de tributación. Una pregunta sencilla. Y ahora aumentó. El último estudio da 46% de economía informal. 46. Si la mitad de tu economía de tu país funciona en negro, algo está muy mal. Yo creo que inclusive más. Algunos dicen 60, pero en fin. Pero los estudios que presentaron, creo que hay una institución que cerca del 50%. Alrededor del 50%. Es realmente terrible. Y tremendo. Y un país que puede volar, porque Paraguay es rico en todos los aspectos. Y además te digo una cuestión muy breve. Vos sabés que muchos correctivos no requieren de grandes cosas. Le decía el otro día a un empresario vialero. Un poco más de honestidad, sí. Vos fíjate que el tema de el kilómetro de ruta asfaltada aquí sale entre 800 y 1.200.000 dólares. Por kilómetro, ¿sí? Por kilómetro. Sí. ¿Cuánto sale en el resto de la región? Y 3 veces menos por ahí. Así es. Increíble. Y 100.000 dólares menos que costara el kilómetro de ruta. 100.000 dólares. Un kilómetro te estoy hablando. 100.000 dólares. Sirve para que 200 niños con neumonía sean tratados gratuitamente con los mejores medicamentos para hacer. Y bueno, pero y en otros países que cuestan menos la construcción de las rutas, perduran estas mucho más. Porque acá nuestras rutas ya se hacen y a los 2 años ya están con buracos, etcétera. Eso se sabe también por, no sé, por la calidad de los materiales que se utilizan o porque no están bien hechas en síntesis, en general. El doctor Jorge Querey, a ver, ¿cómo estás viendo esto de la denuncia? Vamos concretamente ya porque pasan y corren los minutos del fraude electoral denunciado por Nakayama en
en la esfera del Partido Liberal. Entre los propios liberales dijeron eso. O sea que, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves vos eso? ¿Fue un fraude realmente? ¿Y cómo hay que actuar ante un fraude de este calibre? Yo lamento muchísimo que eso se dé en la Concertación. Más allá de que estamos en proyectos diferentes, sí. Lamento muchísimo. Lamento muchísimo, y es una práctica política que daña a la democracia y daña a... Y no es solo dentro del PLRA o dentro del PLRA surgió esta denuncia en Nakayama, pero también ayer me mostraban un caso, creo que en el departamento de Paraguarí, en un local, donde 5 mesas un candidato tenía exactamente 150 votos. ¿Ah, sí? Exactamente 150 votos. Una persona. Sí. O sea, eso... Mi hijo es economista y uno de ellos, ¿verdad? Y dice, ¿por qué Silvio Velar va a ser el único en ser tratado como trato a púa? ¿Y esta gente que hace esto? Y está muy mal. Yo lamento mucho, y vos sos comunicador de muchos años de experiencia. El tratamiento que se le dio, hay 2 maneras de tratar una crisis. Y esta fue una crisis, ¿verdad? Para la Concertación y para el PLRA, ¿verdad? Una manera es tratar de apagar rápidamente el fuego de tal manera que en 1, 2, 3, 5 días... ¿Y cómo se apaga eso? Deje de ser tema. Que es, creo que el camino que tomó ahí Emilio, era Camacho, ¿verdad? Ellos agarran y sacan que el Tribunal Independiente dice, bueno, es extemporáneo, dicen, ¿verdad? Entonces, en mi opinión es que cuando hay este tipo de denuncias, porque puede ocurrir, yo el día de mañana puedo salir en una foto, a lo mejor... Caegli dijo que desde la época de la INO se mafiaban ahí en las elecciones. Eso dijo ahora. Entonces te digo una cosa. ¿Pueden surgir bandiditos en tus filas? Claro que pueden surgir. No estamos exentos a que eso ocurra. La diferencia, ¿dónde está? En que tomemos... Y digo tomemos todos, no solo la gente de la Concertación, tomemos el tema, hagamos la aclaración correspondiente, que se aclare perfectamente si hay que castigar algo, se castiga, y si hay que... entonces surgió un problema, pero el manejo permitió que la gente siga confiando. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Bueno, la salud del expresidente Lugo. A ver, realmente cómo es la situación. Voy a dividir esto en 2 cosas, ¿verdad? Uno desde el punto de vista médico y otro desde el punto de vista político. ¿Sí? ¿Cómo no? Porque mezclar ambas cosas a mí me cuesta mucho, porque éticamente tengo que tener mucho cuidado. Vos fíjate que en primer lugar médicamente él salvó su vida. 2, se despertó. 3, te reconoce, tiene conversaciones. ¿Sí? No puede seguir largamente una conversación. Y finalmente está caminando con ayuda de andador. Está caminando por el gimnasio ahí de la clínica Fleni, ¿verdad? Fleni, allá en Buenos Aires. Es decir, médicamente nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos con los logros obtenidos y con la evolución que está teniendo. Lo segundo, políticamente deviene siempre la discusión de tratar de mezclar las cosas. Es decir, Fernando Lugo, él firmó ser candidato número 1 de la lista del Senado y después tuvo su evento. Está en proceso de recuperación. Si eventualmente se requiriera de alguna medida de inhabilidad, la ley electoral es muy clara con respecto a eso. En los diferentes momentos existen los procedimientos de cómo se hace eso, ¿verdad? Y lo único que te puedo asegurar, y le puedo asegurar a la audiencia, es de que Fernando Lugo está en un proceso de recuperación muy buena. Veremos en la primera quincena de febrero cómo sigue ese proceso, porque hay un protocolo de rehabilitación que está siendo aplicado con él, y ahí entonces discutiremos su futuro político. Bueno, y el futuro político eleccionario del 2023, específicamente de ese día ansiado por muchos, el 30 de abril, ¿cuál es
tu pronóstico, senador Querey? Que Euclides Acevedo va a ser presidente y yo vicepresidente de la República. ¿Está seguro? ¿Están ustedes seguros de eso? Lo que estoy seguro es de que ¿Y cómo se va a dar eso? ¿Cómo se va a dar? Porque, ¿cómo se construye esa mayoría? Sí, ¿cómo se va a dar? Claro, ¿cómo se va a dar en el aspecto de... que eso dijo Yauclí hace rato, hace 4 meses atrás creo que dijo esto, que en esa gatera política de abril van a quedar 3 pingos ahí, 3 caballos, dijo. Se refirió a Efraín Alegre específicamente, se refirió a Santiago Peña y se refirió a él mismo como digamos, cabeza de la chapa en la cual estás. Eso va a permanecer así entonces. Y yo creo que los diálogos en política siempre son importantes, o sea, nunca hay que cerrarse a los diálogos, ¿sí? Tanto con ganadores y perdedores de las internas anteriores, ¿verdad? Hay que dialogar. La política, la democracia se funda en el diálogo, o sea, eso en primer lugar quiero dejar muy en claro. Nosotros estamos abiertos a ese diálogo permanentemente. En segundo lugar, nosotros tenemos muy claro, nosotros cuando nos presentamos, fíjate que yo dejo la senaduría para acompañar esta chapa. Sí. Es decir, es una decisión no fácil. ¿Verdad? Ahora, y estás convencido de eso. Estoy absolutamente convencido. Por lo que dijimos cuando comenzamos el programa. ¿Sabes qué? La lapicera transforma demasiadas cosas. Y el legislativo es muy importante. Pero el que puede permitir el cumplimiento de la Constitución y las leyes de una manera significativa es quien tiene la lapicera. Por eso el Poder Ejecutivo, desde el punto en que a mí me parece que hice mi pasantía, como le diríamos, en el legislativo, conozco los mecanismos ya administrativos, porque estuve en la Secretaría General de la Presidencia, conozco el proceso legislativo y cómo se tejen los acuerdos, las alianzas, las mayorías, etcétera. Y finalmente, entonces creo que este es un paso natural que debiéramos de dar. Aquí hay leyes que no se cumplen, hay leyes geniales que no se cumplen, pero también por otro lado hay garantías que tienen que darse. En primer lugar, en una sociedad relativamente conservadora como la nuestra, tienen que ser previsibles las autoridades del Ejecutivo. Y en ese sentido, con Euclides Acevedo, él tiene un discurso que después de tantos años, vos recordarás el tema del acuerdo nacional. Sí, claro. Él reflota el tema y él dice, tenemos que hacer un acuerdo inteligente, dice, tricolor, dice. Sí. Y a eso yo le agrego, yo no quiero que el que tiene pañuelo colorado o el que tiene pañuelo azul se saque su pañuelo. Porque en la práctica no hay alternativas. Hoy nadie tiene una mayoría propia con la que pueda... Tiene que ser un gran articulador de acuerdos el que gobierne. Vos fíjate que en este periodo, en el Senado, la oposición tuvo 28 senadores. ¿Y cuándo ejerció su mayoría como oposición? Nunca. ¿Entiendes? Por la complejidad de los intereses y de los... ¿verdad? Entonces, yo creo de que esa visión de un gobierno tricolor hay que llevarlo adelante y nosotros no somos extraños a eso. Fácilmente te puedo decir que 45% de los ministros en tiempo de Lugo fueron colorados, 45% liberales y 10% socialistas o de izquierda, como quieras llamarle. Es decir, nosotros venimos de esa experiencia de manejar esa relación adecuadamente. Y estas figuras sobresalientes de la izquierda, del socialismo, que las conoces perfectamente, del Frente Guazú, en este caso Esperanza Martínez y Sixto Pereira, ¿cómo están respecto a la chapa que manejan ustedes? Nosotros, el acuerdo, en primer lugar, del Senado para abajo, todo hay un apoyo total de todo el Frente Guazú. Nosotros teníamos una figura que se implementaba, como son varios partidos, vamos a decir, dentro del Frente Guazú, algo que se llamaba la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, al intendente Prieto de Ciudad del Este,
hubo partidos que lo apoyaron y hubo partidos que no lo apoyaron a otros candidatos. Entonces nosotros veníamos de la experiencia de entrar en la concertación y la idea, un poco que lo conversábamos con Fernando Lugo antes de su enfermedad, era de forzar la situación a que haya compromisos por escrito. Porque al final de cuentas el apoyo político se materializa uno por unos acuerdos políticos que hay que mostrarle a la ciudadanía. Nosotros nos comprometemos a esto. Lo segundo es un contrapeso, que para nosotros era la vicepresidencia, ¿verdad? Y en tercer lugar, bueno, la gobernanza, que es, vamos a decir, hablar de ministerios, hablar de áreas que uno tiene más capacidad, ¿verdad? Al no ocurrir esto, un sector del frente fuimos al tema de la chapa con Euclides Acevedo. Y Esperanza y Carlos quedaron con Efraín Alegre. Eso es lo que ocurrió. Ah, sí. ¿Y Carlos Filisola? Carlos Filisola. ¿Y Sixto? No, Sixto, Richard, Kencho Rodríguez. Nosotros estamos todos con la chapa de Euclides. Así es. ¿Y ellos también? Sí. Ellos también. ¿Y por qué te convenció Euclides? Rápidamente. Primero, es una persona ideológicamente, sí que le creo, es un socialdemócrata él, ¿sí? Abierta. En segundo lugar, es una persona que participó mucho en instancias públicas a lo largo de su historia política y no tiene ni una denuncia de corrupción. Cuarto, es esa propuesta tricolor, sinceramente me convenció cuando lo desarrolló más a fondo. Y en primer lugar, dijo: yo estoy dispuesto a firmar compromisos políticos de cara a la ciudadanía. Bueno, muy interesante, senador, queréis con nosotros minutos ya finales porque se agota el tiempo. Hay otro invitado que tiene que estar. El tema Itaipú, doctor Jorge Querey, que sigue dando que hablar. Los responsables paraguayos de la entidad binacional no defienden los intereses, no se ponen de acuerdo. Leí que ahora van a reunirse, pero ¿cómo está la posición paraguaya respecto a lo que sugiere y maneja prácticamente o sostiene Brasil? Porque Brasil contempla lo que dijo el tratado, lo que dice el tratado de hace 50 años, ¿verdad? De seguir cumpliendo eso. Y la posición paraguaya no es tan así. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra postura respecto a...? Bueno, en primer lugar, es una incógnita cuál es la posición del Ejecutivo. Bueno, justamente. Es una gran incógnita. Por eso es que nosotros sacamos una posición pública con el doctor Acevedo diciendo que esta negociación que se dé a los nuevos gobernantes, Lula en el Brasil y el que salga victorioso en nuestras elecciones en abril, ¿verdad? Porque no podemos, nosotros no confiamos en Mario Abdo Benítez y más aún no confiamos. Y no solo eso, desconfiamos por el secretismo de su manejo, ¿verdad? Y también de lo ocurrido en el 2019. Claro, con el tema que fue grave, esa situación fue tremendamente grave. Sí hay unos criterios que creo que son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros hoy con tanto secretismo hay demasiadas cosas que todavía no podemos posicionar exactamente, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro es que si vos pagás 400.000 guaraníes de electricidad, tu ANDE viene cada mes una factura de 400.000, tenemos que estar en condiciones después de que paguemos toda nuestra deuda. 50 años de bajar a la mitad. ¿Sabes qué, hermano querido? Vos tenés que pagar 100.000 o 150.000. Pero la lógica dice eso. Se pagó la cuenta. Se pagó la deuda y como en todo negocio. Uno, eso. Segundo, tenemos que estar en condiciones de decirle a los industriales, señores, en la medida que ustedes hagan inversiones, la energía para ustedes va a tener un trato preferencial para que puedan desarrollar esa también, claro, aquellos inversionistas que quieren instalar acá sus tercero, lo que reste de energía
podemos disponer y venderle a quien se nos antoje, como es cualquier sociedad. Claro. Si a mí me sobra un producto que a mí me corresponde, y yo tengo que tener la libertad de venderla a quien quiera y al precio que yo quiera. Así mismo es. Bueno, y nuestra justicia, doctor Querey, rápidamente, ¿qué se necesita para que sea más justa, más pronta y más barata también? Dos procesos interesantes. En primer lugar, hagamos una aclaración. La reforma judicial va a ser un proceso complejo, tenso y a lo mejor largo. Pero hay puntos iniciales importantes. Sí. Y ahí te digo a dos instituciones: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Ministerio Público. Consejo de la Magistratura porque puede redefinir los términos en los cuales se designan nuevos magistrados. Una de las pocas veces que ocurrió, la terna enviada por el Consejo de la Magistratura en general fue bien aceptada. Se valoró, vamos a decir, a la terna enviada para Ministerio Público. En segundo lugar, el Ministerio Público, ¿por qué es tan importante? Para mí es una institución clave. Primero, porque si investiga bien y hace las acusaciones como corresponde, no tiene parcialismo político para facilitarle impunidad a nadie, puede presentar los casos o declararte inocente o acusarte, ¿verdad? Y el juez, ante un caso bien presentado, tiene dos posibilidades nomás: o hacer bien las cosas o hacer mal. Y si hace mal, ahí entra la tercera institución que te decía, que era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que hicimos una ley de reforma, y hoy el jurado puede separar a los magistrados con independencia de la política. Hoy en día ya no es tan vulnerable como hace algunos años, porque nosotros llevamos adelante un proyecto de ley con el senador Víctor Ríos en aquel entonces y el senador Sergio Godoy, porque había 3 proyectos de leyes, unificamos en uno solo y ahí salió la ley del del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces, podemos corregir desde ahí, es decir, desde la designación y desde, vamos a decir, el correctivo que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los magistrados. Pero por otro lado, tenemos el Ministerio Público que debe hacer su trabajo, y lamentablemente tuvimos mala experiencia con el Ministerio Público en todos estos años. ¿Y ahora con este nuevo fiscal general del Estado? Tenemos grandes expectativas. Tiene la comprensión de todo lo que es el Poder Judicial. Es una persona con mucha experiencia, muy bien formado, y está ante el desafío de no ceder ante las presiones que sí va a tener los de los grupos de poder, de los grupos políticos y de los grupos económicos. Y por último, el manejo del IPS. ¿Cuál es la visión del doctor Querey, senador de la Nación, respecto a lo que está pasando ahí en el IPS? Muy malo. Muy malo. Yo creo que el Instituto de Previsión Social podría ser un ejemplo de gestión. Y ahí te voy a meter algo que es ese colapso incluso. Yo creo que no puede ser manejado de esta manera. Las deudas del instituto no pueden ser manejadas de esta manera. El endeudamiento sobre los rubros de salud y enfermedad no pueden ser manejados de esa manera. La evasión del aporte obrero patronal no puede ser manejado. Se habla de una evasión de 80%. Terrible. Bueno, pero también el Estado le adeuda desde el propio inicio del IPS cerca de $500 millones a la institución esta. Así es. Con eso puede también paliar un montón de cosas. Pero hay que todo redireccionar de la mejor forma y bueno, abrigamos esperanzas de que el año entrante, con una nueva administración en el país, la escoba nueva barre bien, dice, pero que podamos sacar adelante todos juntos, de la mejor forma y haciéndolo mejor cada uno individualmente, este querido país. Bueno, doctor Jorge Querey, muchas gracias. Qué sé yo, lo mejor para el 2023,
para el expresidente y senador Lugo, también a través tuyo, nuestra, digamos, la querencia nuestra de que mejore lo antes posible, porque se lo necesita acá, políticamente también, se lo necesita mucho, y ustedes yo sé que también lo necesitan, como Frente Guazú, y que se cumplan, qué sé yo, lo que ustedes abrigan esperanzas, lo que esperan. Y en el campo de político, digamos, de esta chapa que integrás con Euclides, bueno, lo mejor, pata y adelante, no sé qué hay que hacer, pero hay que continuar, hay que seguir, ¿verdad? Claro. Y hay que llegar a la meta. ¿Estás seguro que van a llegar? Estoy seguro. No sé lo que quiera decir acá en 30 segundos. Nada, tenemos, creo que la ciudadanía lo que tiene que saber es que, por un lado, tenemos el conocimiento del manejo de lo público, tenemos la convicción de nuestra trayectoria, pero por otro lado tenemos la pasión desde los años 80 y Euclides, incluso de antes, de cambiar este país. Bueno, Dios se les escuche, entre paréntesis, y la ciudadanía que creen ustedes también, por supuesto. Muchas gracias, doctor Jorge Querey.